Ya, listo. Entonces, nuevamente, buenos días, chicos. Sí, hoy prácticamente es nuestra última clase antes de su examen, ¿ok? Estaba preparando, sí, eso yo creo que lo voy a hacer el domingo, depende de ustedes, un formulario de Google que va a estar habilitado, qué sé yo, 1 hora y media o 2 horas, donde van a estar preguntas de exámenes pasados, ¿ok? El horario lo vamos a quedar al final de la clase, ¿sí? Y van a enviar sus respuestas a través de ese formulario. ¿Sí? Y también ese rato mismo les va a votar las respuestas correctas, con el fin de que ustedes practiquen, ¿ok? Entonces, al final de clase vamos a quedar el horario para eso, ¿sí? Como una resolución, un simulacro de examen, ¿sí? Y hoy día vamos a ver netamente lo que nos falta, ¿sí? La parte de conversiones. Entonces vamos a iniciar, voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿ok? Y me avisan si se puede ver. Se puede ver, ¿no? Hola, hola chicos, se puede ver, ¿no? Ah, ya, súper, súper, súper. Ya, ok. Entonces, nos habíamos quedado en la anterior clase en esto, en la parte del inciso A, ¿ok? Eh, Voy a hacer un ejercicio más de esto, ¿sí? Para aclararles un poco la duda. Y yo sé que al momento del examen, con la presión que van a tener, se les va a olvidar ciertas cosas, ¿sí? Lo que usualmente ocurre. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 4, que es con decimales, ¿ok? Primero hagamos eso. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 4. Sí, con el ejercicio 4. Listo. Ya. Entonces, tenemos que recordar que existen en el fondo dos maneras de transformar. Bueno, existen más, pero ahora vamos a ver dos maneras, de base 10 a base X y de base X a base 10. Esas dos formas tenemos que dominar bien, ¿sí? Dominar bien. Entonces, vamos a empezar con esto. Conversión de base 10 a base X ya con decimales ahora. Entonces, hagamos el ejercicio 4 que dicen 9832,678, ¿sí? Nuevamente les recalco, si no está escrito nada, nosotros suponemos que está en base 10, ¿ok? No se olviden de eso. Entonces lo voy a llevar a la base 8, ¿sí? Lo voy a llevar a la base 8, ¿sí? Un ejercicio más de esto. Entonces, ¿qué es lo que se hacía aquí? ¿Sí? Hay que trabajar separadamente la parte entera de la parte decimal, ¿ok? Entonces, primero hagamos la parte entera, como hemos aprendido. Como es de base 10 a base X, tenemos que hacer divisiones sucesivas, ¿sí? Divisiones sucesivas. Es decir, yo agarro la parte entera, 9832, ¿sí? Y lo tengo que dividir entre la base destino, que en este caso es 8, ¿sí? Entonces divido con divisiones sucesivas en la base destino, ¿ok? Si yo quiero llevar a base 4, divido entre 4. Si quiero llevar a base 2, divido entre 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, recordemos aquí la división. Hagas una cifra, 9 dividido entre 8 es a 1, sobra 1, bajo el 8, 18 dividido entre 8, esto es a 2, 2 por 8, 16, al 18, 2, bajo el 3, sí, 23 dividido entre 8, esto es a, ¿cuánto chicos? Está a 2, ¿no ven? Sobra 7, bajo el 2, y esto es a 9. 9 por 8, 72 sobra 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos Sí, bien? sí. Ya, súper, súper, estamos bien. Ya, listo. Entonces, entre 8 nuevamente. El 1 no alcanza, entonces tomo dos cifras. Tomo dos cifras. 12 dividido entre 8, esto es a 1, sobra 4, bajo el 2, 42 dividido 8. Es a 5, 5 por 8 es 40, bajo el 2, digo, sobra 2, bajo el 9, ¿sí? Bajo el 9, 29 dividido 8. Entonces a 3, 3 por 8, 24, al 29, 5, ¿sí? Y sobra 5. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Seguimos dividiendo, seguimos dividiendo. 15, esto es a 1,
sobra 7, bajo el 3, este es a 9, sobra 1. Listo. Y seguimos dividiendo. Este es a 2, 2 por 8, 16, al 19, 3. Y este es mi residuo, seguimos dividiendo, esto es 0 y sobra 2. Entonces lo que habíamos aprendido es de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Entonces aquí se forma el número 2, 3, 1, 2, 3, 1, 5 y 0. Está escrito en base 8 ya. Está escrito en base 8. Ahora, lo que usualmente ocurre en el examen, a la mayoría de ustedes, de los chicos les pasa, ¿sí? Es que se olvidan cómo hacer la parte decimal, ¿sí? Entonces, si es el caso que se olviden, sí, recuérdense solo esto, ¿sí? Es todo lo contrario que se hace con la parte entera. ¿Qué quiero decir? En la parte entera, ¿sí? Nosotros hacemos divisiones sucesivas entre la base destino. Ok. Entonces, en la parte decimal voy a hacer todo lo contrario. Operación contraria a la división, multiplicación, ¿no ve? Entonces, tengo que hacer multiplicaciones sucesivas a la base destino. Entonces, es lo que tengo que hacer. Entonces, lo voy a separar aquí. Lo voy a hacer a este costado. Va a ser 0,678 si agarro la parte decimal y lo multiplico por la base destino, que en este caso es 8 por 8. Listo. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario. ¿Sí? Multiplico. Entonces, si yo no me acuerdo cómo multiplicar, entonces, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es hacer o agarrar un pedacito de la hoja para hacer mis operaciones auxiliares. Siempre les aconsejo eso, ¿sí? Para no mezclar el ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces lo voy a separar por aquí y aquí lo voy a llamar operaciones auxiliares. ¿Sí? Siempre les aconsejo separar de esa forma para sus operaciones auxiliares. ¿Ok? Entonces, hagamos la multiplicación. Sí, entonces tenemos que practicar esta parte porque no creo que les dejen entrar con calculadora, así que hagamos. 0,678 por 8. Listo. Listo, hagamos eso. 8 por 8 es 64, va 6. 7 por 8. 7 por 8, chicos. 8 por 7. 56. Ya, 56 más 6. 56, 62. 62, listo, va 6. 6 por 8, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Entonces, el 0 por 8 es 0 más 5, 5. Entonces, aquí, recuerden, cuando hacemos multiplicación, tenemos que contar todos los decimales que tenemos. ¿Sí? En la parte de abajo del 8 no tenemos ni un decimal. Y en la parte de arriba tenemos 3 decimales, el 6, 7 y 8. Entonces, tenemos 3 decimales. Entonces, en el resultado voy a hacer igual, recoger 3 espacios, contando desde la parte de las unidades. 1, 2, 3. Entonces, aquí va a ir la coma. Ahí va a ir la coma. Entonces, ese resultado lo anoto. 5,424. Listo. Ahora, ¿qué se hace? Sí, como recordemos, igual yo creo que lo han visto con el docente. Sacamos este número entero a un costadito. ¿Sí? A un costadito aquí. 5. Listo. Y multiplicamos quitando la parte entera. ¿Sí? Multiplicaciones sucesivas. Entonces, nuevamente, acá, 0,424, 424 por 8. Listo. Entonces, nuevamente hago la multiplicación. Acá, 0,424 por 8. Listo. 8 por 4, 32, va 3, 8 por 2, 16, 19, va 1, 8 por 4, 32, más 1, 33, y aquí el 3. Listo. Entonces igual tiene 3 decimales, entonces la coma va a ir acá. La coma va a ir acá. Entonces anoto ese resultado. Es 3,392. Y lo mismo, ¿sí? Saco la parte entera a un costadito, ¿sí? Y vuelvo a multiplicar, ¿sí? Vuelvo a multiplicar. 0,392 por 8. Muchos me saben preguntar si cuántas veces tengo que hacer esto. ¿Sí? Esto es más que todo depende del docente, pero lo usual
es siempre 4 multiplicaciones al menos, ¿ok? 4 multiplicaciones al menos. Entonces, si les dice el docente con 3, entonces hacen con 3. Si dice con 2, hacen con 2 ya. Entonces ya depende del docente en esa parte, ¿sí? Entonces acá nuevamente 0,392 por 8. Listo. 8 por 2, 16, va 1, 8 por 9, 72, más 1, 73, va 7, 8 por 3, 24, 24 más 7 es 31, ¿sí? Y 8 por 0, aquí es 3. Entonces aquí va a ir la coma. Listo. Entonces anoto nuevamente ese número, 3,136. Y nuevamente, saco la parte entera a un costadito. Listo. Entonces aquí así sucesivamente hacemos las multiplicaciones según cuanto nos pida. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace luego? Sí, como dije al principio, todo lo contrario. Todo lo contrario. En la parte entera hacíamos divisiones sucesivas y vamos de abajo hacia arriba anotando los residuos. Ahora, en esta parte de la multiplicación es todo lo contrario. Como en la división hacíamos de abajo hacia arriba, en la multiplicación va a ser de arriba hacia abajo. ¿Sí? Todo lo contrario. Entonces anotamos en este sentido. ¿Sí? En ese sentido los números. Entonces aquí había sido 0,533 en base 8. Listo. Y al final se suma los dos resultados. Entonces, ¿qué me va a quedar como resultado? 9, 8, a ver, 9, 8, 3, 2,678. Sí, dividido, no, este en base 10 había sido 0,533 en base 8. Sí, en base 8. ¿Ok? Entonces, este de acá va a ser mi resultado. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Si se olvidan, recuerden, todo lo contrario a las divisiones sucesivas, la parte decimal. Cuando es el caso de base 10 a base X. ¿Ok? Sí, ya saben, con un like. Sí, los que entendieron. Y los que no, hablen ahora o callen para siempre. Ya, súper, súper, súper. Entonces, pasamos al siguiente caso, ¿sí? Pasemos al siguiente caso que es de base X a base 10, ¿sí? De base X a base 10. Listo. En este caso, al revés, ya. Tenemos un número escrito en cualquier base y queremos llevarlo a base 10, ¿sí? Son las dos formas fundamentales de transformar números, ¿ok? De transformar números, de convertir números de una base X a otra base, ¿ok? Entonces tenemos que saber estas dos formas de memoria, ¿sí? Entonces, este caso de acá, sí, aquí lo dice, de base X a base 10, ¿sí? Para esto, nosotros tenemos que usar el teorema fundamental de la numeración, ¿sí? Que lo voy a anotar aquí arribita. Teorema fundamental de la numeración, ¿ok? Teorema fundamental de la numeración. ¿Qué nos dice el teorema fundamental de numeración? Recordamos un poco, ¿sí? Yo puedo escribir cualquier número, ¿sí? Cualquier número como una sumatoria, ¿sí? Como una sumatoria, ¿sí? Como una sumatoria, ¿sí? Que va a ir desde igual a 0 hasta n, hasta la cantidad de dígitos que tenga el número. Ese es n, ¿sí? ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar cada dígito que tiene el número por la base que está trabajando ese número elevado a la i, ¿sí? Elevado a la i. Este es lo que me dice el teorema fundamental de la numeración, ¿ok? Entonces, con eso vamos a trabajar. Y aquí es importante, al momento de resolver ejercicios, rescatar dos cosas, ¿sí? Rescatar dos cosas. La manera en cómo interpretamos el número y la manera en cómo operamos el número, ¿sí? Son importantes, son dos cosas en las que se trabaja en este teorema fundamental de la numeración, ¿sí? A ver, en el ejemplo se va a notar ya un poco mejor. ¿Ok? Entonces, resolvamos primero el ejercicio 2. ¿Sí? El 2. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el 2? La parte binaria. Ya. ¿Qué nos dice el 2? Entonces va a ser 1, 0,
son 3 5 unos. 1, 2, 3, 4, 5 unos, coma, 1, 0, 0, 1, 1. Está escrito en base 2 y lo quiere llevar a base 10. Listo, a base 10. Ya. Entonces, todo esto de acá es mi número, ¿sí? Todo eso es mi número, ¿sí? Según la fórmula del TFN, ¿sí? Este de acá es la base en la que está trabajando ese número, ¿sí? Y este 10, ¿sí? Y este 10 me va a indicar en qué base debo operar, ¿sí? Esa parte tenemos que identificar bien, ¿sí? Porque lo vamos a usar posteriormente para su segundo parcial, yo creo, ¿sí? Entonces, desde ahora es mejor que nos acostumbremos a identificar esas partes de las computadoras, del número en que vamos a transformar, ¿ok? Entonces, tenemos que identificar nuestros números, ¿sí? Nuestro identificador, el I, ¿sí? Tenemos que identificar cómo. Siempre empezando desde las unidades, ¿sí? Desde las unidades. Es decir, yo voy a empezar a numerar desde acá. 0, 1, 2, ¿sí? 3, 4, 5, 6. Listo. Y tiene que ser correlativo, ¿sí? Como las rectas de los números enteros, ¿sí? Entonces, después del 0 viene el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5, ¿sí? De esa forma yo identifico a, ¿sí? A este número que yo voy a convertir de base 2 a base 10, ¿sí? Y se usa la sumatoria, ¿sí? A mí me gusta separarlo por partes, ¿sí? Como el otro ejercicio. Primero la parte entera y luego la parte decimal para no confundirme, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y lo voy a hacer de una forma, entre paréntesis, diferente, pero que significa lo mismo, ¿sí? Sí, el docente lo hace así como un chorizo largo, ¿no ve? ¿Sí? Horizontalmente, que ocupa todo eso. Entonces, yo lo voy a hacer de una forma más fácil, que no me complique en la suma, ¿sí? Entonces, voy a anotar cada dígito de forma vertical, ¿sí? De forma vertical. Entonces, primero es el 1, lo voy a hacer de color. Primero es el 1, luego es el 0, luego es 3 5 unos. 1, 2, 3, 4, 5 unos, ¿sí? 5 unos. Luego, sí, tengo que multiplicar, ¿sí? El dígito, ya está el dígito, todo esto es el D, ¿sí? Todo eso es el D. Ahora me tengo que multiplicar por la base en la que está trabajando el número. La base es 2, entonces tengo que multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 y por 2. Listo. Y la I elevado a la I. Ya he identificado la I. Es de 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. 6, 5, 4, sí, 3, 2, 1 y 0. Listo. Igual, igual. Si se dan cuenta, es lo mismo, pero escrito de forma vertical. Y esto es una sumatoria. Esto es una sumatoria. Eso es lo que hay que hacer. Entonces aquí ya se me hace más fácil al momento de sumar, ¿sí? Para no complicarme mucho. Y se lo hace más rápido, ¿sí? Entonces se lo dejo a ustedes. Esto lo puedo escribir horizontalmente, así, o sea, como 1 por 2 elevado a la 6 más 0 por 2 elevado a la 5 más 1 por 2 elevado a la 4 y así sucesivamente. Es lo mismo, ¿sí? Escrito horizontalmente, escrito verticalmente. Básicamente es lo mismo, ¿ya? Entonces, sigamos. Siempre les aconsejo empezar de la parte de abajo, ¿sí? Y si es horizontalmente, del primer dígito que está acá, ¿sí? Entonces acá, 1, 2 elevado a la 0. Cualquier cosa elevado a la 0, esto es 1, ¿sí? 1 por 1 es 1. Listo. Lo voy a anotar el 1 aquí. Listo. 2 elevado a la 1. 2, 2 por 1, 2. 2 elevado al 2. 2 elevado al cuadrado. 2 por 2, 4. Por 1, 4. 2 elevado a 3. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 por 1, 8. Listo. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 por 1, 16. Listo. Este está multiplicando al 0, entonces esto es 0. 2 elevado a la 6. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 por 8, 64. ¿Sí? Entonces acá va a ser 64. Listo. Entonces esto lo tengo que sumar. Eso es lo que tengo que sumar. ¿Sí? Esto es lo que tengo que sumar. ¿Sí?
Entonces, sumemos. Y aquí se me hace más fácil sumar porque ya está ordenadito, ¿sí? Entonces aquí, voy a empezar de arriba. 4, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Listo. Va el 2. 6, 7, 8, 9, 95. ¿Sí? Y quiero aquí aclarar dos cosas, ¿sí? ¿Cómo interpretamos el número? Es esta parte de acá, ¿sí? ¿Y cómo operamos? ¿Sí? Si se dan cuenta, las operaciones, todo lo he hecho en base 10, ¿sí? Todo lo he hecho en base 10. Por esas operaciones que he hecho yo en base 10, es por eso que mi resultado sale en base 10. Si yo lo opero esto en base 8, mi resultado va a estar en base 8. Si lo opero en base 6, va a estar en base 6 y así sucesivamente. ¿Ok? Y esa es ya la forma directa de transformar números, que lo vamos a aprender luego, ¿sí? No los quiero complicar, pero es importante que sepan eso. De la forma en cómo opero es cómo sale mi resultado, ¿sí? He operado en base 10, mi resultado va a estar en base 10. ¿Ok? Entonces, aquí ya está el número de la parte entera transformado en base 10. Ahora vamos, sí, a la parte decimal. Pero antes, ¿se entendió la parte entera de cómo aplicar el teorema fundamental de la numeración? Con un like. Con un like. Sí, ok, todos, listo. Súper, chicos, súper. Entonces, sigamos. La parte decimal, que es 0,10011, con sus respectivas numeraciones ahí arriba, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sí, tengo que usar igual el teorema fundamental de numeración, pero ya aplicando de distinta forma. Y esto lo voy a hacer horizontalmente para que se entienda, ¿ok? Para que se entienda. Entonces, ¿qué se hace? Va a ser 1, el dígito, que es este 1 de acá, por, ¿en qué base está trabajando? 2 elevado a la menos 1. Listo. Más 0 por 2 elevado a la menos 2, más 0 por 2 elevado... No, este es 1, perdón, chicos, este es 1. Este es 0 por, sí, está bien, 2, 0 por 2 elevado a la menos 3, más, estoy acá, ahora es 1, 1. 1 por 2 elevado a la menos 4, más 1 por 2 elevado a la menos 5. Listo. Ahora aquí no se puede usar calculadora. ¿Cómo resuelvo esto? Entonces, sin calculadora, tenemos que reescribir esta escritura de acá que hemos hecho, esta expresión. ¿Cómo? No sé cuánto es 2 elevado a la menos 1. Entonces, ese menos 1 lo tengo que hacer desaparecer. El menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5. ¿Cómo? ¿Sí? Lo voy a describir esto como 1 a la 1 medio. ¿Sí? ¿Se entiende? Como es negativo, este 2 lo voy a bajar abajo y se vuelve positivo. Lo mismo para el otro. 0 sobre 2 elevado al cuadrado. Más 0 sobre 2 elevado al cubo. Más 1 sobre 2 elevado a la cuarta. Más 1 sobre 2 elevado a la quinta. Ahora yo ya conozco los valores de 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta. Entonces ahora aquí yo ahí ya sí puedo trabajar. Sí, ya puedo trabajar. Entonces aquí yo tengo que hacer pequeñas divisiones sucesivas. Pequeñas divisiones. Sí, pequeñas divisiones. Sí, este de aquí va a ser 0, este de aquí va a ser 0. Se va a eliminar. Entonces me queda 3 divisiones que yo tengo que hacer. Entonces hagamos aquí como operaciones auxiliares. ¿Sí? Como operaciones auxiliares. Lo voy a mover un poquito acá. Y va a ser acá, operaciones auxiliares. ¿Sí? Aquí lo voy a dividir. Listo. Operaciones auxiliares. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? 1 dividido entre 2 es lo que me dice la fracción. Entonces divido, ¿no? 1 dividido entre 2. Listo. Ahora aquí recordemos un poco cómo se divide con los decimales, ¿sí? Entonces recordemos eso. El 1 no alcanza a dividir a 2. Entonces, ¿qué se hace? Pongo un 0, una coma en el cociente y aumento un 0 al dividendo. Listo. Y se vuelve 10 dividido entre 2. Ah, ya, eso ya puedo resolver. 10 dividido entre 2, esto es A, 5, 5 por 2, 0. Listo. Entonces aquí va a ser infinitos ceros por este 0 de acá. Si yo quiero volver a seguir dividiendo, entonces aumento un 0, no se puede, un 0. Aumento un 0, no se puede, un 0. Entonces va a ser ceros infinitos. Entonces 1 dividido entre 2 había sido igual a 0,5. Entonces lo anoto aquí, 0,5.
más, esto sale 0, 0, voy por el siguiente. 1 dividido entre 2 a la cuarta. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Entonces esto lo tengo que dividir entre 16. Listo. Entonces aquí, lo mismo que el anterior. 0, ¿sí? Y aumento un 0 acá. Listo. Pero 10 no se puede dividir entre 16. Entonces aumento un 0 al cociente y aumento un 0 al dividendo. Listo. 100 dividido entre 16. Aquí así se puede. ¿Cuánto es 100 dividido entre 16? Hola chicos, ¿cuánto es? A ver, a ver. Entonces, si ahí uno se buguea, entonces hagamos a mano, probemos, ¿no ve? 4, 5, creo que es a 7. A ver, probemos. 7 por 6, 6 por 7. O 7 por 6, ¿cuánto es? Hola chicos. 42. Ahí ya. 42, va 4. 7 por 1, 7, 8, 9, 10, 11. No, se pasa. Se pasa del 100. Entonces es a 6. Entonces así probamos las respuestas, ¿sí? No traten de perder tiempo en pensar, ¿sí? Siempre traten de escribir. No es 7, entonces bajo el 6. 6 por 6, 36, va 3. 6 por 1, 6, 7, 8, 9, 96. Listo. Entonces aquí es 4, sobra 4. 0,06. ¿Sí? Entonces ese resultado es lo que voy a anotar aquí. Más 0,06. Listo. Y el último, que es 1 dividido entre 2 elevado a la quinta. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 por 2, 32. Entonces tengo que dividir entre 32. Misma hermenéutica. 0, y aumento un 0 acá. No se puede, aumento un 0 y aumento un 0. 100 dividido entre 32. Este es a 3. 3 por 2, 6. ¿Sí? 3 por 3, 9. Y sobra 4. ¿Sí? Entonces aquí había sido 0,03. Listo. Después de tener todos estos resultados, lo que sigue es sumar, ¿sí? Sumar. Pero ahora aquí hay que tener cuidado con la suma, ¿sí? Y recordar cómo se suman los decimales. Entonces voy a anotar aquí 0,5. Recordemos, en suma y en resta, los decimales tienen que estar, o la coma decimal tiene que estar alineado, recto. Entonces, de esa forma yo lo acomodo. 0,06 y 0,03. ¿Sí? Si se dan cuenta, las comas decimales están alineadas. ¿Sí? Y esto lo sumo. ¿Sí? Y aquí recordemos que hay un 0. ¿Sí? Entonces lo sumo. 6, 7, 8, 9, 5,0. Listo. Entonces había sido igual esto a 0,59. ¿Sí? Escrito en base de 10. Y al final, ¿sí? Y al final se suman los dos resultados que hemos obtenido. Entonces aquí va a ser el, el, el número binario que tenemos ahí arriba había sido igual, ¿sí? Sí, lo voy a poner, por lo tanto, había sido 95,59 en base 10. ¿Sí? Si quieren lo anotan, si no, no. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió fácil, no? ¿O difícil? ¿Sí? Ya, entonces, a ver. Entonces, a ver, hagamos uno más de este caso y pasemos al siguiente. ¿Sí? Pasemos al siguiente. ¿Cuál ejercicio quieren resolver? De acá. Ya hemos resuelto el 2. ¿Sí? Ya hemos resuelto el 2. ¿Qué ejercicio quieren resolver? ¿Sugerencias? El 4. ¿El 5? A ver, ¿cuál? Decídanse. 4. El, el 4. ¿Están seguros? ¿O quieren que haga uno El con 5, el X? 5. El 5, ya. Entonces hagamos el 5. 5. Y con eso pasamos al siguiente caso. Ya, el 5. Ya, 5, 6. El 6. Base 20, base 10. Depende de ustedes. A ver, el 5, ¿no? O el 6. Hay dos 5 y tres 6. A ver, 5. ya, 5. Entonces, hagamos el 5, ya.
Entonces hagamos el 5. Aquí lo voy a anotar antes de bajar abajo. Entonces el 5. Ya. Dice A, B, F, 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 coma A9. Está escrito en base 16 y lo quiere llevar a base 10. ¿Sí? ¿Le copió bien? A, B, F, 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 A, listo. Ya está. Entonces hagamos este ejercicio de acá. Este ejercicio de acá. Bien. Sí, como hemos aprendido, separamos, o sea, en el fondo no se separa, pero a mí me gusta separarlo porque hago o realizo más rápido, ¿sí? Porque con los decimales me confundo. Entonces, tal vez les pase lo mismo. Entonces, pueden hacerlo lo mismo. No va a hacer diferencia, ¿sí? Entonces, acá, primero lo primero, identifico, sí, identifico eh, desde el 0 o identifico las partes de este número de acá, ¿sí? Empezando siempre por las partes de las unidades. Entonces aquí va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Es lo primero que hago. Si hay decimales, menos 1, menos 2. Listo, ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir verticalmente todos los números de la parte entera, ¿sí? A, B, F, F, F. Listo. Por. ¿En qué base está trabajando? Está trabajando en base 16. En base 16. Ok, entonces lo multiplico por 16, por 16, por 16, por 16. Listo, listo. Entonces, y luego pongo los identificadores. ¿Sí? Desde 4 hasta el 0. Entonces aquí voy a ser a la cuarta, al cubo, perdón, al cubo, al cuadrado, a 1 y a 0. Y procedo a multiplicar. ¿Sí? Procedo a multiplicar. ¿Sí? Y esto es una sumatoria. Listo. Entonces aquí tenemos que recordar un poco lo que es la base 16. ¿Sí? Recordemos. A es equivalente a 10, B es 11, C es 12, D es 13, E es 14 y F es 15. Listo. Sí, recordemos eso primero. ¿Ya? Entonces A había sido 10. Entonces va a ser 10 por 16 a la cuarta. Y así vamos subiendo. Entonces voy a empezar de abajo. 16 elevado a la 0 es 1. 1 por F. 1 por 15 es 15. Entonces aquí lo voy a poner 15. Listo. 16 elevado a 1 es 16. 16 por 15. Ah, como no puedo usar calculadora, entonces separo el ejercicio, ¿sí? Y hago operaciones auxiliares. Operaciones auxiliares. Listo. ¿Qué era? 16 por 15. Sí, 16 por 15. Entonces, 16 por 15. Listo. Por 15. 5 por 6, 30. Va 3, 5 por 1, 5, 8. Sí, 80. 16 aquí y sumamos, ¿no ve? 0, 8 más 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Listo, 14. 1 más 1, 2. 240. Entonces acá anoto eso. 200. Sí, ahí anoto eso. 240. Listo. El siguiente, 16 por 16. Entonces, si yo no sé, multiplico, ¿no ve? Pero 16 por 16 es 256, ¿ok? Entonces, 256 por 15. Entonces, aquí va a ser 256 por 15. Listo. 6 por 5, 30. 5 por 5, 25. 28. Va 2. 5 por 1, 5. 6, 7. Y aquí 6, 5, 2. Listo. Más. 0, 8 más 6 es 14. Va 1, 7, 8. 8 más 5. 8 más 5, 13, ¿no ve? ¿O no? 2 por 1, 2 más 1, 3. ¿Estamos bien? ¿Sí, no ve? ¿O no? Sí. Ya, súper. 0, 4, 3, 3. Listo. Ya está. Ahora vamos por el siguiente. 16 elevado al cubo. Ah, entonces aquí si esto es igual a 16 al cuadrado, entonces tengo que multiplicarlo eso por 16. Entonces hagamos eso. 256 por 16. Listo. 6 por 6, 36. Va 3. 6 por 5, 30. 33. Va 3. 6 por 2, 12.
más 3, 15. Y 256. ¿Sí? Listo. Sumamos esto. 6, 9, 10, 2, 3, 4. 4096. Eso lo tengo que multiplicar por B, pero mi B es 11. Entonces multiplico por 11. Por 11. Listo. Entonces aquí va a ser 4096 y 4096. Sumamos esto. 6, 9 más 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 va 1, 9, 10, va 1, 4, 5 y 4. Listo. Entonces ese resultado lo anoto ahí arriba. 45056. 45. Perdón. 6, 5, 6, 5, 0, 5 y 4. Listo. El último. Si este es 16 al cuadrado, ¿sí? Multiplicar otra vuelta por 16 al cuadrado, voy a obtener 16 a la cuarta. Entonces hagamos eso. Voy a hacer 256 por 256. Listo. 6 por 6, 36. 6 por 5, 30, 33. 6 por 2, 12, 15. Vamos con el siguiente. 5 por 6. Sí, lo voy a borrar esta parte de los llevandos para no confundir. 6 por 5, 30, va 3. 5 por 5, 25, 28. Sí. Sí, alguien dijo que se perdió, tal vez. No. Creo que escuché algo. Ya, entonces sigamos. 5 por 5, 25, más 3, 28, va 2. 5 por 2, 10, 12. 12, listo. Entonces vamos por el siguiente. 2 por 6, lo voy a borrar la parte de los llevandos. 2 por 6, 12. Va 1, 2 por 5, 10, más 1, 11. 2 por 2, 4, más 1, 5. 512. Listo. Sumamos. 6, 3 más 0, 3. 8, 9, 10, 15. Va 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Listo. Ese resultado lo voy a anotar aquí. 3. No. Eso falta multiplicar por A. Sí, pero mi A es 10. Entonces, cualquier cosa que yo multiplique por 10 o por 100 o por 1000, aumento la cantidad de ceros que tiene. En este caso es por 10, entonces aquí lo voy a aumentar un 0. Y este es el resultado que voy a poner ahí. Entonces, hagamos eso. Esta parte la voy a borrar. Y había sido 0, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 5 y 6. Listo. Y esto lo tengo que sumar. Sí, eso lo tengo que sumar. Listo. Entonces, hagamos eso. Este es 6, este es 6. Cuidado que se confunda. Este es 6. Sí. Entonces acá, 6 más 5, 11. ¿Sí? Va 1. 6, a ver, de abajo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va 1, 5, 10, 13, más 1, 14, va 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va 1, 6, 7. Listo. Entonces, este había sido el resultado de la parte entera en base 10. Pasemos a la parte decimal. Ok, a la parte decimal. Entonces va a ser A, ¿sí? A por, ¿en qué vas a estar trabajando? 16 elevado a la menos 1 más 9 por 16 elevado a la menos 2. Listo. Tengo que hacer desaparecer los negativos. Se lo llevo abajo. Esto va a ser igual a A sobre 16 más 9 sobre 16. Listo. Entonces hago separo hago en otra parte las divisiones que tengo acá. Va a ser 10 dividido entre 16. Entonces hagamos eso. Aquí, lo voy a hacer aquí. 10 dividido entre 16. ¿Sí? Lo veo un poquito más. Dividido entre 16. Listo. Entonces aquí va a ser, incluso, mira, es un 10. ¿Sí? Es un 10, no es necesario dividir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el 10 al dividirlo? Va a ser recorrer la coma aquí, ¿sí? Pero si se dan cuenta, vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo. Se pone un 0,
una coma, ¿sí? Y aumenta un 0. Listo. 100 dividido entre 16. Esto es igual a 6. 6 por 6, 36. Va 3, 6 por 1, 6, 7, 8, 9. Sobra 4. Listo. 0,6. Entonces anoto aquí, va a ser igual a esto, 0,6 más, y el otro resultado, 9 dividido entre 16. 9 dividido entre 16. Lo mismo, 0, y un 0 acá. 96, entonces va a ser a 5. 6 por 5, 30, va 3, 5 por 1, 5, 6, 7, 8, 80. Y sobra 10. Listo. Entonces aquí ha sido 0,5. 0,5. Listo. Entonces esto yo lo sumo, ¿sí? Va a ser 6 más 5, 11, va 1, 1 más 0, 1. Aquí la coma. Listo. Eso había sido la parte decimal. Ok, la parte decimal. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Hola, hola chicos, ¿estamos bien? Ok, entonces al final lo que se hace es sumar. Sumar este de acá que está en base 10 y este de acá que está en base 10. Entonces va a ser A, B, F, F, F. Sí, como a ustedes les gusta decir mucho F, Fcita, no sé cómo dicen. Igual lo digo yo, así que FF, A9, ¿sí? Que está en base 16, había sido igual a 7, 0, 4, 0, 1, más este 1 va a ser 2,1. Listo. Y así es como se resuelve. ¿Se entendió? Ya saben, con un like. ¿Sí? Con un like. ¿Todos? ¿Todo clarísimo? Ya, listo. Ahora Aquí, pues, sí. el 16 elevado a la menos 2. Ah, Eh, mira, sí. cierto. Sí. ¿Ves? Uno estaba atento. Me vas a decir tu nombre al final, ¿ok? Pensaba que no se iban a dar cuenta y todos like. ¿Ya? Ay, chicos. ¿Ves? Ya, ven, me vas a decir tu nombre al final, ¿ok? Ya, entonces eso es lo que nos falta. ¿Ven? 16 elevado al cuadrado. No se ha dado cuenta nadie, solo uno. 16 elevado al cuadrado. 16 por 16 es 256. Entonces, eso es lo que teníamos que dividir. 9 dividido entre 256. ¿Sí? Este 9 lo voy a poner más acá. Ya, 9 dividido entre 256. Lo voy a montar más acá. Listo. Entonces, seguimos. 0, y aumento un 0. No se puede, aumento un 0 y aumento un 0. 900 dividido entre 256. ¿Cuánto sale? A ver. Te voy a borrar. Y este de acá. Voy a borrar. Y lo voy a borrar. A ver, 256 a 4, 512, 5. ¿A 3? Creo, creo que 5. No. 3, 3, 4, A 3. 1, 2, 3. Sí, es 3. Sí, 3. A 3, chicos, 3. 6 por 3, 18. Va unas. 5 por 3, 15. Más 1, 16. Va 1, 2. 3 por 2, 6. Más 1, 7. Ya, entonces aquí esto se vuelve 8, esto se vuelve 10, esto se vuelve 9, esto se vuelve 10. 10 menos 8, ¿sí? 10 menos 8, esto es 2, 9 menos 6 es 3, 1. Sí, está bien. Entonces aquí había sido 0,03, 0,03. Listo. Entonces aquí el resultado va a cambiar, ¿sí? Va a ser 3, 6,0. Entonces, sí, y al final sumamos los dos resultados, ¿sí? Aquí, miren, como conclusión, ¿sí? Para saber si están haciendo bien, ¿sí? Para saber si están haciendo bien. La parte cuando hagamos la parte decimal, ¿sí? Esto siempre tiene que salir cero. Eso siempre tiene que salir cero para saber si estamos haciendo bien, ¿ok? ¿Sí? No se olviden de eso. Siempre si sale 1 o 2 ya estamos haciendo algo mal, ¿ok?
como nos ha sucedido en este caso de acá, en este caso de acá. ¿Sí? Entonces al final se suma. ¿Qué va a ser? 7, 0, 4, 0, 1, 1,63. Listo. Okay, listo, listo. Ya está. ¿Se entendió? Entonces aquí como notita lo voy a anotar. ¿Sí? Como nota. ¿Sí? Al resolver, al resolver por TFN en la parte decimal, ¿sí? La parte decimal siempre, siempre tiene que salir, siempre tiene que dar como resultado un entero cero, entero cero, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos notado aquí, ¿sí? Para ver si están haciendo bien, ¿ok? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Con un like, ya saben, si se comprendió el problema. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, sí. Estas dos conversiones que hemos aprendido hasta ahora, de base X a base 10 y de base 10 a base X, son las bases primordiales, ¿ok? Son primordiales. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí lo vamos a ver en el otro caso, ¿sí? En este caso de acá, que dice método indirecto, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Acá tenemos, esto quiere decir, lo voy a anotar aquí arriba, ¿sí? Conversiones, ¿sí? Conversiones de base X, ¿sí? De base, ay, perdón, de base X a base Y, ¿sí? Base Y. Por el método indirecto, ¿sí? Se usa las dos formas que hemos aprendido anteriormente, ¿sí? Se usan las dos formas, ¿sí? Primero, yo tengo que llevar el base X, ¿sí? El base X tengo que llevarlo a base 10, ¿sí? Ay, perdón. De base X a base 10, ¿sí? Y luego tengo que llevarlo a base Y. A base Y. Si se dan cuenta, son las dos anteriores formas que hemos aprendido, ¿sí? Son las dos anteriores formas que hemos aprendido. Entonces, tenemos que combinar ambas, ¿sí? Ahora, nuevamente, les pregunto, ¿qué ejercicio quieren hacer? ¿Sí? Sí, porque eso, como es nuestra última clase, solo voy a resolver uno, ¿ok? Y vamos a pasar a lo que nos interesa en esta clase, que es la conversión por tablas, ¿ok? Todos. El 5. El 5, Sí. ya, el 5, entonces hagamos el 5. Aquí hagamos el 5. El 5, listo. Va a ser A 7A, 5HG. Listo. 5HG que está en base 19 y lo tengo que llevar a base. ¿A cuál base quieren llevarlo? A base 5. Ya, a base 5. Listo. A base 5. Bien. A base 5. Primero lo primero. Sí, tengo que llevar de base X a base 10. De base X a base 10. Esa es la segunda forma que hemos aprendido, que es de conversiones de base X a base 10. Entonces, ¿qué se aplica? El teorema fundamental de la numeración. Entonces, hagamos eso primero. Sí, identificamos nuestros numeritos. 0, 1, 2, 3, 4. Este es menos 1, menos 2 y menos 3. Listo. Menos 1, menos 2, menos 3. Sí. Y lo voy a poner verticalmente, los dígitos de este número. A, 7A. Listo. Por, por, por. Sí, cuidado que se confunda, esto no es 6, es G. Listo. G.
¿En qué base está trabajando? Está trabajando en base 19. Base 19. 19. Listo. 19. Ya está. 0, 1, 2, 3, 4. Listo. 0, 1, 2, 3 y 4. Igual, 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 igual. Y esta es una sumatoria. ¿Ok? Bien, antes hagamos eso. Hagamos eso. Entonces, por la parte de abajo, cualquier cosa elevado a la 0 siempre es 1. 1 por 10 va a ser 10. Lo voy a hacer aquí. 10. Listo. Vamos al siguiente. 19 por 7. Entonces yo voy a separar el ejercicio. No, 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 no. Voy a separar el ejercicio y voy a hacer operaciones auxiliares. Ok. Entonces hagamos 19 por 7. 19 por 7. 9 por 7, 63. Va 6. 7 por 1, 7. 8, 9, 10. 11, 12, 13. 133. Entonces anoto eso. 133. Listo. Vamos por el siguiente. 19 al cuadrado. 19 por 19. A ver, hagámoslo más rápido. Sí, ¿me ayudan? Con 19 por 19 y luego lo hacemos por 10. O lo hacemos directamente acá. Depende de ustedes. Yo creo que aquí, ¿no? Hay que practicar. Ya, hay que practicar, chicos. Hay que practicar. 19 por 19. Ya. 9 por 9, 81. 9 por 1, 9. Más 8, 17. Y aquí 19. Esto se suma. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 361. Eso lo tengo que multiplicar por 10. Antes por 10, entonces lo aumento un 0 aquí. Va a ser, va a ser 3610. 19 al cubo. Entonces, este 171 de acá es 19 al cuadrado. No, no, no. Este de acá es 361. Perdón. Este número de acá es 19 al cuadrado. Entonces ese número lo tengo que multiplicar otra vuelta por 19 y voy a obtener 19 al cubo. Entonces va a ser 361 por 19. Listo. 9 por 1, 9. 9 por 6, 54. Va 5. 9 por 3, 27. 28, 29, 30, 31, 32. Y 361. Por 1, 360. Entonces son 9, 4 más 1, 5, 6, 7, 8, 3, 6. 6.859. Había sido 19 al cubo. Tengo que multiplicarlo por G. Por G. ¿Qué número será el G? Entonces, si yo no me acuerdo, entonces hago mi tablita a un costado, ¿no ven? A igual a 10, B igual a 11, C igual a 12, D igual a 13, a veces D, E igual a 14, F igual a 15, F, G igual a 16. Entonces, G había sido 16. Sí, 16. Entonces, completaremos la tabla aquí. G, F, G, H es igual a 17 y es igual a 18. Listo, hasta ahí es. Hasta ahí es. Entonces, lo que nos interesa es este número de acá, que es G, 16. Entonces, lo tengo que multiplicar esto por 16. ¿Sí? Esto es 19 al cubo. Listo. Entonces, por 16. 6 por 9, 54. Va 5. 6 por 5, 30. Más 5, 35. 6 por 8, 48. 49, 50, 51. Va 5. 6 por 6, 36. 41. Listo. Y el número de arriba por 1 es el mismo número. 6, 8, 5, 9. Se suma. 4, 9, 14. Va 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Entonces, ese es el dígito que voy a anotar aquí. Es 4, 4, 7, 9, 1, 0. Listo, 1, 0. Y vamos por el último. Sí, lo voy a hacer un poquito aquí. Vamos por el último. Que es 19 a la cuarta. Entonces tengo que multiplicar eso primero. 6, 8, 5, 9 por 19. Y así obtengo 19 a la cuarta. 9 por 9, 81. Va 8.
9 por 5, 45. 50, 53. 9 por 8, 72. Más 5, 77. Más 7. 9 por 6, 54. 54, 54, 60, 71. No, 61, perdón. 61. Y el número por 1 es el mismo número. 6, 8, 5, 9. Listo. Sumamos 1, 9, 10, 11, 12, va 1, 7, 12, 13, va 1, 8, 9, 10, va 1, 6, 12, más 1, 13. Listo. Este de acá es 19 a la cuarta. Listo. Eso lo tengo que multiplicar por G. Otra vuelta por 16. Por 16. Listo. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. Va 1. 6 por 3, 18. Más 1, 19. Va 1, 6 por 0, 0, 1, 6 por 3, 18, va 1, 6 por 1, 6, más 1, 7. Y el mismo número, 13, 0, 3, no, cacho. Esto es 1, 2, 3, 0, 3, 1. ¿Sí estamos bien? 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, va 1, 6 por 3, 18, más 1, 19, va 1, 6 por 0, 0, más 1, 1, 6 por 3, 18, va 1, 6 por 1, 6, más 1, 7. Sí, está bien. Listo. Entonces, más. 6, 2 por 1, 2. No, digo, perdón. Estoy multiplicando acá. 2 más 1, 3. 9, 10, 11, va 1, 3, 4, 5, 8, 7 más 3, 7, 8, 9, 10. 1 más 1, 2. Entonces el resultado que voy a anotar va a ser 6, 3, 1, 6, 3, 1, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 0, 2. Listo. 0, 2. Y este es el número que voy a sumar. ¿Sí? Esto es una sumatoria. Bien. Sí, es un poco largo, ¿no? Un poco moroso. Este sirve para practicar. ¿Sí? Traten de practicar estos ejercicios, ¿ok? Para agilizar más que todas las multiplicaciones y divisiones. ¿Sí? Para agilizar más que todas las multiplicaciones y divisiones. Bien, entonces sumemos. 6, 4, 10, 13. Va 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Igual 13, va 1, 7, 8, 9, 10, 16. Va 1, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Va 1, 8, 9. 1 y 2, listo. Entonces este es mi resultado escrito en base 10, de la parte entera. Sí, de la parte entera. Pero, sí, pero, este número de acá está escrito en base 10, pero lo quiero en base 5. Después de agarrar y conseguir el número en base 10, tengo que hacer divisiones sucesivas. Entonces es lo que voy a hacer. Sí, es lo que voy a hacer. Aquí mismo lo voy a hacer, aquí abajo. A ver, lo voy a escribir nuevamente. 2, 1, 9, 8, 6, 3, 3, dividido a la base destino, que es base 5. Listo. Entonces vamos a hacer esas divisiones. Una cifra no alcanza 2, tomo 2. Perdón. Ahí. Ya. Tomo 2 cifras. Entonces va a ser 21 dividido entre 5. Esto es a 4. 5 por 4, 20 va 1. Bajo el 9, esto es a 3, sobra 4, el 8, 48 dividido a 5, esto es a 9, 9 por 5, 45, el 48, 3, bajo el 6, esto es a 7, 7 por 5 es 35, sobra 1, bajo el 3, esto es a 2, sobra 3, el 33, esto es a 6, 6 por 5, 30, sobra 3, listo. Entonces eso lo sigo dividiendo entre 5, ¿sí? El 1 no alcanza, tomo 2 cifras, esto es a 8, 8 por 5, 40, sobra 3, bajo el 9, esto es a 7, 7 por 5, 35, sobra 4, bajo el 7, 47 dividido a 5, esto es a 9, 9 por 5, 45, sobra 2, bajo el 2, 22 dividido entre 5, esto es a 4, 4 por 5, 20, el 22, 2, y 6. Bajo el 6, 26 dividido entre 5 está 5, 5 por 5, 25, el 26, 1. Listo.
Sigo dividiendo. 3, 5. A 8 alcanza. Entonces a 1 sobra 3. El 7, 37, esto es a 7. 7 por 5, 35, sobra 2. Bajo el 9, esto es a 5. Sobra 4. Bajo el 4, esto es a 8. Sobra 4. Bajo el 5. Esto es a 9. 9 por 5, 45, sobra 0. Listo. Sigo dividiendo. ¿Sí? Sigo dividiendo. ¿Sí? Traten de practicar, como dije, en estos ejercicios largos. ¿Ok? Estos ejercicios largos. 17. 17 dividido entre 5, esto es a 3, sobra 2. Bajo el 5, esto es a 5, sobra 0. Bajo el 8, esto es a 1, sobra 3. Bajo el 9, esto es a 7. 7 por 5, 35. ¿Sí? 7 por 5, 35. Al 39, 4. Y este es mi residuo. Y nuevamente divido entre 5. 35. Este es a 7. Sobra 0. 1. 1 dividido entre 5 no alcanza. Pongo un 0 bajo el 7. 17 entre 5, esto es a 3, sobra 2. Sí, estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? ¿O se han perdido? Nuevamente, divido entre 5. 7, esto es a 1, sobra 2. El 20, esto es a 4, sobra 0. Bajo el 3 no se puede, esto se vuelve 0 y este es mi residuo. Dividido a 5. 14, esto es a 2, 2 por 5, 10. Al 14, 4, bajo el 0. 40 dividido entre 5, esto es a 8. 8 por 5, 40, sobra 0. Sí, sobra 0. Ya, sobra 0. Sobra 0. Entonces, nuevamente divido entre 5. Va a ser a 5. 5 por 5, 25. Sobra 3. Nuevamente 3, 5. Este es a 1. Sobra 0. A 5. Este es 0. Sobra 1. Y como hemos aprendido, de abajo hacia arriba. Entonces anoto. Va a ser 1, 0, 3, 0, 3, 2, 4, 0, 1, 3. Esto ya en base 5. ¿Sí? Si se dan cuenta, es un ejercicio bastante largo. ¿Sí? Sirve para practicar, ojo. Yo les aconsejo que practiquen con el inciso C. ¿Sí? Que practiquen con el inciso C para dominar el inciso A y el inciso B. ¿Ok? Eso les aconsejo. ¿Sí? La parte de los decimales les voy a dejar a ustedes. ¿Sí? Porque ya no vamos a tener tiempo para ver la última parte del inciso D. ¿Ok? Pero se entiende, ¿no ve? Tenemos que seguir esta lógica de acá. De base X a base 10 y luego a base Y. ¿Ok? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Ya saben. ¿Sí? Practiquen las divisiones. ¿Sí? Ve, ahí está, qué hermoso. Mira, parece una gradita de 5. Ya, chicos. Entonces, no se duerman, sí, no se duerman. Ahora vamos a ver la parte, entre paréntesis, la parte más sencilla de convertir. ¿Sí? Que es el inciso D de su práctica. ¿Sí? Convertir usando tablas. ¿Sí? Usando tablas. En carrera lo conocen con otro nombre, ¿sí? Lo conocen, aquí lo voy a anotar, como conversiones, ¿sí? Conversiones por potenciación, ¿sí? ¿Sí? También se le conoce con ese nombre de ahí, ¿ok? Con este nombre de acá. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos que identificar? ¿Sí? Tenemos que identificar primero tratar de hacer relaciones entre la base origen y la base destino, ¿sí? ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Tenemos que relacionar la base origen con la base destino, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo, la 3, ¿sí? No. Ya, la 3, ya les voy a ayudar con la 3. Ya. El ejercicio 3, ya, el ejercicio 3. Luego les voy a enseñar en esta parte, la parte binaria, que es la parte más fácil, ¿sí? Lo van a poder hacer el 5 y el 6 netamente facilito, ¿ok? Entonces, al final eso. Primero esto, el 3. ¿Qué dice el 3? Dice A, F, F, B, que está en base 16, lo tengo que llevar
a base 4, ¿sí? Lo voy a llevar a base 4 primero, ¿sí? A base 4. Bien, ¿sí? En este caso, ¿sí? Existen dos casos, ¿sí? En esta parte de la potenciación, ¿sí? Existen dos casos. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a llevar abajo, ¿sí? Aquí. Y aquí voy a hacerlo primeramente el caso 1, ¿sí? El caso 1. Existen dos casos. Cuando la base origen, ¿sí? Base origen es más chiquita que la base destino. Sí, es más chiquita, o sea, así que la base destino. ¿Sí? Y el caso 2, que es la base origen es más grande. La base origen es mayor que la base destino. ¿Sí? Esos dos casos existen. ¿Sí? Y tenemos que identificar en cuál caso estamos. ¿Sí? En el caso 1, cuando la base origen es más chiquita, ¿sí? Cuando la base origen es más chiquita, se agrupa. ¿Sí? Y cuando la base origen es más grande, designa. ¿Sí? Designa. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo se va a agrupar, se va a entender mejor. ¿Sí? ¿En qué caso estamos en este caso? La base origen es más grande que la base destino. O sea, estamos en el caso 2. Estamos en el caso 2. ¿Ok? Estamos en el caso 2. Entonces, tenemos que designar. ¿Sí? Tenemos que designar. Entonces, ¿a qué me refiero con designar? Ahorita se va a notar. Primero, tenemos que identificar la relación que existe entre las bases. ¿Sí? ¿Cómo identifico eso? ¿Sí? El 16 yo lo puedo escribir como 4 al cuadrado. Sí, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y el 4 origen. Origen, base, destino. ¿Sí? Lo he escrito el 16 nada más. ¿Sí? Entonces, esto en el fondo, sí, es una ecuación exponencial. En el fondo, ¿sí? Es una ecuación exponencial. ¿Cómo? Aquí la X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido en ahí? Cuando tenemos bases iguales, las potencias se igualan. Entonces, aquí va a ser 2 igual a X. Listo. Antes de seguir, ¿se entendió esa parte? ¿Se entendió esa parte? Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? sí, Ya, súper. Ya, entonces sigamos. Este 2 de acá, sí, es crucial, sí, es crucial. ¿Por qué? Porque este número de acá, cualquiera sea, si sea 2, 3 o 4, me va a indicar en cuánto tengo que agrupar o en cuánto tengo que asignar o designar, ¿sí? Entonces, aquí se va a notar mejor, ¿sí? Aquí se va a notar. Voy a separar este número de acá, ¿sí? Un poquito aquí abajo, A, F, F, B. Listo. A, F, F, B. Lo separo. Sí, lo separo. ¿Y qué me dice? Estamos en el caso 2. ¿Sí? Designar. ¿Sí? A cada dígito yo voy a designar dos dígitos. Si esto hubiera sido 3, a cada dígito voy a asignar 3 dígitos. Si hubiera sido 4, 4 dígitos. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a hacer esto con tablita. A ver, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí. Esto lo voy a... Esto lo voy a trasladar aquí abajo y lo voy a... Ay, no. Ahí es decir. Ya, a ver, sí. Ya, ahí. Listo. ¿Sí? Ahí. Sí, en el fondo estoy haciendo esto. Miren. Esto de acá, esto de acá y esto de acá. ¿Ok? Si se dan cuenta, estoy designando a cada dígito del original dos dígitos. Dos dígitos. ¿Ok? Dos dígitos. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué sigue? Esta de convertir por tablas es más sencillo. ¿Por qué? Porque solo tengo que trabajar un solo dígito. ¿Qué quiero decir? Esta B yo lo tengo que llevar a base 4. Esta F a base 4. Esta F a base 4. Y así sucesivamente.
¿ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? B, recordemos que en base 10 es 11, ¿no ve? B es 11, listo. Ese 11 lo tengo que dividir entre 4. Listo, entonces hagamos esto. Ay, perdón chicos, a ver un cacho, mientras vuelve la señal de la grabación. Ya está, listo. Entonces acá, nuevamente, sí, nuevamente. Acá, el B es 11, ¿sí? El B es 11 y lo tengo que dividir en la base destino, dividido a 4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es una división más corta. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Este es a 2, 2 por 4, 8, sobra 3. Listo. Divido uno más, va a ser 0 y sobra 2. Entonces había sido 23, ¿sí? 23 o 2, 3. ¿Ok? Este 2, 3 lo voy a anotar en la tablita. 2, 3. Lo mismo con el F. El F es 15. 15 dividido entre 4. Esto va a ser a 3, sobra 3. ¿No ve? Este es a 0, sobra 3. 3 por 4, 12. 13, 14, 15. Sí, está bien. Entonces aquí esto había sido 33. Listo, 33. Entonces este 33 lo voy a anotar acá. Sí. Estás repitiendo el número, entonces lo vuelvo a anotar aquí. El A, el 10. El 10. 10 dividido a 4. Listo. Esto va a ser a 2, sobra 2. Y esto va a ser 0 sobre 2. Había sido 22. Entonces ese 22 lo voy a anotar aquí. 22. Y este número de acá, que está en la tablita, es mi resultado final, que está en base 4. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Si se dan cuenta, no es necesario llevar todo este número a base 10 y luego a base 4. Es más largo. Este conversión por tablas lo hace más corto, ¿sí? Porque solo son divisiones pequeñas lo que hay que hacer, ¿sí? Un dígito, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, ya saben, con un like, ¿sí? Con un like. Ok, súper. Entonces hagamos un ejemplo que esté en el caso 1. Ya, el 7 o el 8, ya el 7. Entonces hagamos el 7. Listo, hagamos el 7, que es 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 7, 1 en base 8 y lo quiero llevar a base 16. ¿Sí? A base 16. ¿Sí? 16, listo. Entonces, estamos en el caso 1. ¿Por qué? Porque la base origen es más chiquita que la base destino, ¿sí? Y tenemos que agrupar, ¿sí? Agrupar. Entonces, hagamos eso. Listo. Nuevamente, ¿sí? Voy a separar o voy a escribir este número de acá. Voy a volver a escribirlo. 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2. No, cacho. Este 3 está por demás. 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 1. A ver, perdón. 1, 3, 0, 7, 1. El lápiz estaba ya fallando. Ya. 3, 2, 2, 1, 3, 0, 7, 1. Ok. Listo. Escribe el número. Pero antes, sí, antes, tengo que hacer relacionar la base, perdón. Entonces, el 8 yo lo puedo escribir como, a ver, como 2 al cubo. Y el 16 como 2 a la cuarta. Aquí tenemos un pequeño percance, si quieren, ¿sí? Un pequeño percance. ¿Sí? No voy a poder despejar X o no voy a saber en cuánto tengo que agrupar, ¿sí? No voy a saber. Entonces, ¿qué es lo aconsejable aquí? Llevarlo este 8, ¿sí? Que está en base 8 a base 4 y hacer por tablas. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, si no, hagamos otro ejemplo, ¿sí? 1, 8, 2, 16, 4, 2. Ya, el 9, ¿sí? Lo voy a borrar todo esto, ¿sí? Y luego lo vamos a hacer, ¿sí? Luego lo vamos a hacer, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo.
¿ya? Entonces, el 9. Sí, ok, el 9. ¿Qué nos dice? El 9. Dice 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, que está en base 4. Lo quiero llevar a base 16. A base 16. Sí, a base 16. Bien. Entonces, en este caso, sí, estamos en el caso 1 nuevamente y tenemos que identificar, ¿sí? El 4, el 16, perdón, lo puedo escribir como 4 al cuadrado. ¿No ve? Como 4 al cuadrado. Y esto se va a identificar con una ecuación exponencial y mi x va a ser igual a 2. Mi x va a ser igual a 2. Entonces, como este x va a ser igual a 2, tengo que agrupar en 2 este número. Entonces, ¿cómo? Voy a volver a escribir esto. 21, 3, 1, 1, 1, 21. 21, 1, ya, está bien. Tengo que agrupar, ¿sí? Tengo que agrupar de 2. O sea, estos dos de aquí, estos dos de aquí, estos dos de aquí y estos dos de aquí. Siempre empezando desde la parte de las unidades. Siempre es ahí. Siempre empezar de este lado, ¿ok? No se olviden de eso. Porque si empezamos desde la parte del más significativo del número, va a salir mal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si aquí, sí, si aquí hubiera habido otro número? Sí, lo voy a poner con su ojito. Otro número acá. Hoy, entonces, este número va a ser acá. Entonces, no me alcanza para agrupar. Entonces, aquí yo lo pongo un 0 y así yo puedo agrupar esto. Sí, yo puedo agrupar eso. ¿Sí? ¿Ok? No se olviden de eso. Ya. Entonces, ahí, agrupamos de 2. ¿Sí? Agrupamos de 2. Y esto se convierte más fácil. ¿Sí? Se convierte en TFNs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos algo que queremos llevarlo a base 16. Entonces, hagamos eso, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a hacer para que entiendan, ¿sí? Este de acá, el 2, el 1 primero. Entonces, 2 por, ¿en qué base está trabajando? 4 elevado a la 1, ¿sí? Si se acuerdan, ¿qué es lo que hacíamos? Era 0, 1. Y aquí igual, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Se acorta. Y ese es el objetivo de esto. Entonces, 2 por 4 elevado a la 1 más 2 por... no, perdón, este es 1. Este es 1. 2 por 1 elevado, por 4 elevado a la 0. Esto es 1, 1 por 1, 1. Esto de acá me va a dar 1 más 4 por 2, 8. 8 más 1, 9. Listo. Entonces, este de acá ha sido 9, pero queremos llevarlo a base 16. ¿Sí? Pregunta. Este 9, sí, a ver, no pregunta, aclaración, mejor, aclaración. Todos los que hago el TFN chiquito, ¿no ve acá? De esto, luego de esto, luego de esto y luego de esto, ¿sí? Siempre, miren, y acuérdense de esto, siempre tiene que salir menor a la base destino. En este caso 16, siempre tiene que salir menor a base 16. Siempre. Si sale 16, 17, 18, algo estamos haciendo mal. ¿Ok? Anótense eso si quieren. ¿Sí? Los resultados de esto y esto y esto por TFN siempre tiene que ser menor a la base destino. ¿Sí? Menor a la base destino. ¿Sí? Entonces acá es 9. 9 es menor a base 16. Ahora sí, pregunta. ¿El 9 se entiende en base 16? Sí. El 9 existe en base 16. Entonces aquí lo pongo el 9. Listo. Hago lo mismo con el 1, 1. 1 por 4 elevado a la 1 más 1 por 4 elevado a la 0. Listo. Cuando ya dominen esto lo van a poder hacer más rápido. ¿Sí? Esto va a ser 1, 1 por 1, 1 más 4 por 1, 4. Esto es 5. El 5 existe en base 16, entonces lo pongo 5. Listo. El 3, el 1, lo mismo. 3 por 4 elevado a 1 más 1 por 4 elevado a la 0. Este es 1, 1 por 1, 1, y 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. 12 más 1, esto es 13. 13 es menor a 16, sí, estamos bien. Pero 13, ¿cómo se identifica en la base 16? Se identifica con letras.
¿No ve? Entonces con letras, ¿sí? Con letras. Entonces aquí va a ser, el 13 en base 16 había sido D, creo, ¿no? Sí, D, ABCD, sí, D. D. Entonces ese D lo voy a poner acá, D, listo. Y lo mismo hago con el 2, 1. 2 por 4 elevado a la 1 más 1 por 4 elevado a la 0. Este es 1 por 1, 1, más 2 por 4, 8. Esto es 9. ¿El 9 se entiende en base 16? Sí, existe en base 16. Entonces aquí va a ser 9. ¿Sí? 9. Entonces, este resultado de acá va a ser mi resultado final. ¿Sí? De convertir de base 4 a base 16. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, súper. Entonces, antes de que se vayan, ¿sí? Antes de que se vayan, quiero enseñarles una cosa más, ¿sí? Una cosa más. Y lo pueden aplicar ustedes sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema. Vamos a hacer el 2, sí, el 2. No, y el 1. Vamos a hacer el 1 de una manera más sencilla. Entonces, esto... eh, ujú, eh, esto lo voy a llevar aquí abajo, ¿sí? ¿Sí? Para copiarlo y que sea más sencillo. Perdón, chicos, perdón. Y con esto ya nos vamos, ¿sí? Ya. Ahí, el 1, ¿sí? El 1. El ejercicio 1. ¿Por qué les quiero enseñar esto? Es la base binaria, ¿sí? Es la base binaria. Se puede hacer básicamente todo con la base binaria. Es un caso especial de las conversiones porque se los puede hacer de forma más directa posible, ¿sí? Entonces aquí voy a agarrar este número 1, 0, 1, 1. ¿Cuántos unos son? 2, 4, 6 unos. 1, 4, 5, 6, 1, 0, 1, 0, 1. Es en base 2. Listo. Esto yo lo quiero llevar a base 10. Ya, a base 10. Sí, a base 10. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Voy a crearme una tablita. ¿Sí? Una tablita. Digamos hasta acá. Ya. Entonces, esto va a ser así. Aquí. Ya. 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 Ya, listo. Ahí. ¿Y qué es lo que voy a colocar en esta tablita? ¿Sí? Voy a colocar, empezando desde el 1 y voy a multiplicarlo por 2, por 2, por 2, por 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Presten mucha atención. A ver. 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, 128 y por 2, 256. Luego le sigue 512, luego 1024 y etcétera. Sí, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar? Sí, aquí quiero llegar. Sí. Para convertir un número que está en base binaria y lo quiero llevar a base 10, voy a usar esta tablita de acá. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Voy a volver a escribir este número de acá en la tablita, ¿sí? Pero empezando desde las unidades, como siempre. El 1, luego el 0, luego existen 3, 6 unos. 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6. Sí, 0, 1, 0, 1. Listo. ¿Sí? Hasta ahí. Cada dígito en cada cuadrito, si quieren, ¿sí? Si quieren, ¿ok? Cada dígito en cada cuadrito, ¿sí? Entonces lo voy a completar, ¿ok? Ya, lo voy a completar en cada cuadrito, ¿ok? ¿Y qué es lo que se hace? Como hemos aprendido en la parte teórica, ¿sí? El número binario. 1 es prendido, 0 es apagado. 1 es prendido, 0 es apagado. Otras formas de decirlo, lo que van a aprender igual en casa es 1 es positivo, 0 es negativo. Listo. Entonces, cada vez que yo vea un 1, voy a sumar ese dígito, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? 1, bit prendido. Entonces, sumo 1. 1. 0, entonces no me interesa. El 1 sí me interesa, que es 4. Entonces, voy a sumar 4. El 1 es 8. El 1 es 16.
32, 64, 128, 128. El 0 no me interesa, pero el 1 de 512 sí, 512. ¿Sí? Resumen, donde vea yo 1, voy a sumar el dígito que le estoy asignando. 1, 2, 4, 6, 8, 512, etc. Sí, etc. Y esto lo sumo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 20. A ver, ya me confundí. A ver, no más. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35. Listo. Nuevamente sumo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 5, 6, 7. Listo. Entonces, este número de acá es su equivalente en base 10. ¿Sí? Es una forma más sencilla de hacerlo. Más sencilla de hacerlo. ¿Sí? Más sencilla de hacerlo. Ahora, al revés. ¿Se podrá al revés? Hagamos con el mismo ejemplo. 7, 6, 5, que está en base 10, lo quiero llevar a base 2. ¿Sí? A base 2. Misma tablita. ¿Sí? Lo voy a, si se puede, lo voy a volver a copiar. Así se puede. Ya, lo voy a llevar aquí abajo, ¿ok? Lo voy a llevar aquí abajo. ¿Sí? Lo voy a llevar ahí abajo. O se puede... Okay. Ya, ahí. Para no perder mucho tiempo. Bien. Esto de aquí lo voy a borrar, ¿sí? Entonces, veamos si funciona. Entonces, aquí tenemos este caso. 765 base 10 lo quiero llevar a base 2. ¿Sí? Base 10 a base 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 765. Sí, 765. Sí, 765. Tengo que fijarme en estos dígitos de acá y tengo que ver si alcanza a este. En el fondo, ¿qué quiero decir? 1024 cabe en 765. No. Ah, entonces esto de acá es 0. 512. Sí, 512. ¿Cabrá en 765? Sí, sí cabe. ¿Sí? O sea, es decir, en el fondo, 512 es menor que 765. Sí, es menor. Entonces, aquí un bit prendido, un 1. Y de esto, 765 menos 512. 512. Listo. Entonces acá es de esto. 5 menos 2 es 3. 6 menos 1 es 5. 7 menos 5 es 2. 253. Con este número trabajo. Misma idea. 256 es menor que 253. No. Pero, a ver, un Sí. cachito. Pues, sí. No. ¿Por qué? No, Este no. 256 no cabe en 253. Es mayor. ¿Lo ve? Es mayor. 253 es más grande que 253. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Entonces, como es mayor, lo pongo un 0. Y me paso al siguiente. 128. Lo mismo. 128 es menor que 253. Sí. Si es Sí. menor, entonces ahí es un bit prendido. Y esto, 128. Listo. Entonces esto. Este no se puede. Esto se vuelve 4. Se vuelve 13. 13 menos 8, esto es 5. ¿Sí? Y esto es 2, 1. 125. ¿Estamos bien? Trabajo ahora con este número de acá. Nuevamente. 64 es menor que 125. Sí. Es más chiquito. Entonces pongo un 1 y lo resto. Y lo resto. Menos 64. Perdón, esto lo voy a borrar. Menos 64. Ya está. 5 menos 4, 1. Listo. Este 2 no se puede. Este se vuelve 0. Este se vuelve 2. 12 menos 6, 6. 61. 61. Con eso trabajo. Nuevamente pregunto. 32 es menor que 61. Sí. Sí. Sí, entonces pongo un 1 y de esto 32.
Listo. Entonces acá va a ser, esto no se puede, se vuelve 5, 11. 11 menos 2, 9. 5 menos 3, 2, 29. Antes con ese número ahora trabajo. Nuevamente pregunto, ¿16 es menor que 29? Sí. Sí, pongo un 1. Pues de esto 16. Listo. 9 menos 6, esto es 3 y esto es 1. Trabajo con ese número. Nuevamente, 8 es menor que 13. Sí. Pongo un 1 y de esto el 8. De esto el 8, de esto el 8. Menos 8. Listo. 13 menos 8, esto es 5. ¿No ve? 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11. Sí, está bien. 5. Ahora trabajo con ese 5. Nuevamente pregunto, ¿4 es menor a 5? Sí. Sí. Entonces pongo un 1 y de esto menos 4. Listo. 5 menos 4, esto claramente es 1. 1. ¿Sí? Este es 1. Y con ese 1 trabajo. ¿2 es menor que 1? Sí. No. 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 Entonces pongo un 0 y paso al siguiente. 1 es, el 1 cabe en 1. Sí. Sí, entonces aquí es un 1. ¿Sí? Entonces este es mi resultado en base 2. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo, si se dan cuenta. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. 0, 1, 0, 1. Entonces, es así como se trabaja con la base binaria. ¿Sí? ¿Pueden usar este método? Sí, sí, pueden tranquilamente. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, se entendió. Ya. Esta parte está más fácil, ¿no ves? De base 2. Si ven base 2 a base 10, ya utilizan este método. ¿Por qué? Porque ganas tiempo. Solo son pequeñas de esas, nada más, ¿no ve? Entonces, hay que tratar de agilizar el tiempo en el examen. ¿Ok, chicos? Listo, entonces aquí quedamos, chicos, y les deseo suerte en sus exámenes de mate, que es el telón de Aquiles de muchos, en lenguaje, no se confíen, ¿sí? En computación, informática. Sí, deseo lo mejor, estudien mucho, ¿sí? Y quiero quedar con ustedes el horario. ¿Quieren hacer, primero, tal vez no quieran hacer o no, depende de ustedes. ¿Quieren hacer un examen simulacro? Levanten la mano los que están de acuerdo. De informática, obviamente. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿cuántos están levantando la mano? A ver, ya, entonces, de todos modos, hay que quedar el horario, ¿sí? Yo creo que va a ser el domingo de 6 a 8, ¿les parece bien? A esa hora va a ser su examen simulacro. ¿Sí? Domingo de 6 a 8. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Levanten la mano. De 6 a 8. O otra sugerencia que tengan de cualquier hora. Yo creo que de 6 a 8 sí está bien. Ya, entonces voy a crear un formulario de Google, ¿sí? Que va a estar disponible de 6 a 8, ¿ok? De 6 a 8. Y ahí va a estar preguntas de examen simulacro, ¿ok? Y eso igual va a valer como participación, por si acaso, ¿sí? Van a subir su respaldo igual, ¿ya? A ese Google, al formulario de Google, ¿sí? Voy a poner preguntas teóricas, preguntas de almacenamiento, de unidades de almacenamiento y conversiones, ¿ok? Todo con el fin de practicar, ¿ya? Entonces, esos chicos, sí, les deseo un buen fin de semana, igual, éxitos en sus exámenes, yo sé que la logran. El primer examen siempre es el más sencillo, así que aprovechen, estudien y nos vemos el día jueves, creo que es su examen de informática. Entonces, eso chicos, ¿sí? Entonces voy a parar la grabación.